¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Escuadalopecia. Soy Dr. Óscar Muñoz y me habéis mandado muchas preguntas de trasplante que tengo aquí. Así que, venga, vamos a responderlas. Bueno, inicialmente estas preguntas iba a responderlas por Instagram, lo que pasa que es que, de hecho, justamente el trasplante de hoy ha sido bastante complicado. El paciente, si sabes quién es, sabes que ha sido un caso bastante complejo, que venía de Barcelona por una reparación de dos trasplantes que han hecho previamente. Y bueno, pues se acaba un poco tarde porque hace que el caso merecía la pena dedicarle todo el tiempo. El caso es que no puedo responder por Instagram, así que lo respondo aquí por YouTube, aunque luego pondré el link por Instagram y no habrá ningún problema. Así que venga, vamos. Aquí hay una pregunta ya de CAS90 que pregunta acerca de la naturalidad de la dirección. Fijaos, de hecho, hay varias variables que influyen a nivel de cómo poner los pelos. Hay tres variables, diría que fundamentalmente. Depende si se los ponemos de forma sagital o de forma coronal, pero más que eso, lo que os tiene que importar a vosotros es si se pone la inclinación y la dirección, es decir, los grados y si va hacia la derecha, hacia el centro, hacia la izquierda. Bueno, de hecho, justo el trasplante que os decía hoy es un paciente que le han hecho un pico temporal completamente así, literalmente, y he tenido que quitarle los pelitos, ¿vale? Y ponérselos bien. Eso es algo que el cirujano que haga esta intervención y el equipo técnico tiene que evidentemente conocer de antemano cómo es la naturalidad de vuestro pelo. Tened en cuenta que al final con el trasplante lo que queremos es dar una mejoría significativa, pero que además no se note especialmente que el paciente se ha trasplantado, es decir, que sea natural. Preguntan por aquí acerca de qué productos hay que utilizar después del trasplante. A ver, los mismos productos o los mismos fármacos a decir que de cara a la alopecia androgenética, ¿vale? Hablamos de trasplante en alopecia androgenética. Tened en cuenta que el trasplante, el pelo es para siempre, es decir, cojo pelo de aquí y lo muevo aquí delante o donde sea. Ese pelo en principio va a estar seleccionado de forma que es un pelo que va a ser inmune o muy difícilmente que se influya por el proceso de alopecia androgenética, con lo cual no habrá problema con el pelo ese. Pero el resto de tu pelo, si tienes alopecia androgenética, puede seguir perdiéndose. Por eso es importante también mantener la medicación, lo que te diga evidentemente tu médico. También pregunta por aquí una duda muy habitual y es acerca de si hay problemas con la dermatitis seborreica y el trasplante. A ver, te cuento una cosa. La mayor parte de nosotros tenemos dermatitis seborreica. Hay gente que tiene dermatitis seborreica, vamos, para parar un camión. Esos son los casos que a lo mejor sí que merece la pena tratarlos semanas antes para venir lo más limpito posible al trasplante. Pero vamos, la dermatitis seborreica como tal no es una contraindicación. Otra pregunta habitual, pregunta por aquí, es acerca de cuánto tiempo tiene que pasar hasta ver el resultado del trasplante. Depende. Siempre los libros clásicos, o la respuesta clásica es, el resultado del trasplante es al año. Bueno, no exactamente. Los resultados del trasplante probablemente empiezan a verse ya a partir del cuarto o quinto mes del trasplante. Tened en cuenta que al final lo que hacemos es poner pelitos, esos pelos se quedan ahí, queda como un germen de pelo, que el pelito se cae, queda el germen, las zonas madre y luego vuelve a crecer. Y el pelo crece pues 1 centímetro al mes. Con lo cual ya desde al quinto o sexto mes empieza a crecer. Aunque es verdad que, digamos que el resultado máximo para realmente hacer examen y valorar cómo ha ido la cosa es al año. Hay algunas localizaciones, como por ejemplo la coronilla, que a lo mejor por cómo ponemos los pelos, pues a lo mejor se requieren incluso más meses, de 18 meses. Y otras localizaciones, como pueden ser las cejas, que a lo mejor ya al 9º o 10º mes se puede ver el resultado un poquito más final. Preguntan por aquí, una pregunta muy interesante, es que si se puede trasplantar pelo de una persona a otra. A ver, en principio se puede, por supuesto, igual que se puede trasplantar un hígado a otra persona, un corazón a otra persona, es lo mismo. Estás trasplantando un mini órgano que es el pelo a otra persona. El problema es que evidentemente ese pelo va a estar expuesto a la sangre de la persona que lo recibe, la sangre de la persona va a reconocerlo como que es algo extraño y va a atacarlo, destruirlo. Entonces, salvo que el paciente esté dispuesto pues, a tomar inmunosupresores de por vida para bajar sus defensas y no atacarlo, no se puede hacer un trasplante, vamos a decir, heterólogo. Los trasplantes, el trasplante de pelo es un trasplante autólogo o autoinjerto, es decir, de ti mismo a ti mismo. Aunque hace no mucho salió una noticia que yo le digo en atención, que no ha quedado en mucho la cosa, de un chino, por ahí, no sé cómo conseguía trasplantar pelos de cadáver. Lo que pasa es que en principio el problema sigue siendo el mismo. Pero bueno, ahí está, ahí lo dejo. Pregunta por aquí también si hace falta raparse la zona. Otra pregunta clásica. A ver, conceptos. Zona donante de pelo y zona receptora de pelo. Vamos a decir así. Zona donante de pelo, la zona en sí que hay que sacar para trasplantar es una zona que, si vas a hacerte un FUE clásico, es decir, si quieres sacar pelito a pelo, esa zona hay que raparla. La extensión del rapado dependerá de cuántos pelos hay que sacar. Cirugías pequeñas hay que rapar menos, cirugías grandes pues hay que rapar prácticamente todo. Hay una variante del FUE que se llama FUE con pelo largo, que consiste con procedimientos especiales, sobre todo con instrumental especial, con el punch, digamos, que tiene cierta capacidad oscilobatiente y no consigue romper de todo el pelo, puedes ir cogiendo pelo largo a pelo largo sin rapar esta zona de aquí. Tiene la principal desventaja que es muy lenta, ¿vale? Es extraordinariamente lenta.
Tal es así que eso con otras veces que habitualmente fue largo se hace en casos muy seleccionados. De hecho, lo he dicho otras veces y no hay ningún problema en ser claro con vosotros. Fue largo, generalmente el perfil de paciente que se hace un fue largo es un paciente que no tiene ningún tipo de restricción económica, con lo cual no le importa hacerse 6 o 7 trasplantes de a lo mejor 500 unidades cada uno, porque lo que le importa es que no se nota. Hablo de actores, gente famosa, gente con mucho dinero, empresarios que no pueden en las reuniones de Zoom que se les vea. Ese tipo de pacientes, por supuesto, me piden fue largo. Pero el resto de las personas que evidentemente quieren una solución en un día para todo, no tiene sentido hacer fue largo porque actualmente la técnica no está desarrollada lo suficiente como para plantear un trasplante largo sin rapar la zona donante. Con respecto a la zona receptora, la zona de aquí. Cuando se rapa la zona receptora, me es más fácil, a mí y a todo el mundo que hace trasplante, hacer el trasplante, de forma que tardamos menos tiempo. Si tardamos menos tiempo, el pelo que he sacado pasa menos tiempo fuera de tu cuerpo, con lo cual lo implanto antes o se implanta antes y aumenta la supervivencia. Cuanto más horas pasa fuera de tu cuerpo, mayor riesgo de que pues haya algunos pelos se mueran. Esa es la limitación del trasplante, fundamental. Por eso, cuando por X razones no rapo la zona receptora, por ejemplo, mujeres, o por ejemplo, segundas cirugías, o por ejemplo, de nuevo, pacientes, como comentaba antes, de un perfil particular socioeconómico que no puede verse aquí nada, pues hago la cirugía, pero les limito. A lo mejor digo, pues puedo hacer aquí máximo 1500 a 2000 unidades folliculares o lo que fuera, porque más allá de eso, no puedo hacer un trasplante de 13-14 horas seguidas. Ni por mí, ni por el paciente, ni por el equipo técnico, ni por los pelos. ¿Me entendéis, verdad? Con lo cual, el resumen de esto es, si tu idea es quitarte el trasplante en un día, te rapas, se acabó. Si eres mujer, se pueden tirar trasplantes sin rapar, pero sabiendo que el trasplante habitualmente en mujeres es más circunscrito. Más preguntas de rapado, si son las habituales. Dice aquí, ¿para hacer unas entradas es necesario reparar el cabello? No. De hecho, habitualmente, a ver, os cuento, entradas, por ejemplo, no, o a lo mejor rapo aquí un pelín, lo único que la zona de atrás sí que acabo rapándola. Entonces hay pacientes que me dicen, Óscar, pues mira, no sé, pues ya que estamos rapando de todo, o hay pacientes que les rapo aquí y luego sé que se hacen como un degradado y ya está, ¿no? Pero es decir, para cosas muy pequeñas es verdad que no es necesario siempre hacer rapado. Hay aquí una pregunta muy interesante también acerca de cómo se plantea la operación con zona donante con mucha cana, que no es raro, y zona receptora sin prácticamente canas, que es lo habitual, porque ten en cuenta que los hombres, habitualmente la aparición de canas es temporal, occipital, interparietal y luego frontal. Es lo habitual en todos. Entonces, de hecho, las canas son un poco rollo de cara a la intervención ya, porque a veces incluso dificulta verlo al microscopio y muchas veces tenemos que teñirlas el día del trasplante. Lo que hacemos habitualmente es, a ver, si el paciente tiene una buena zona donante, pues es verdad que a lo mejor intento seleccionar pelos no canosos, ¿vale? Porque el pelo, si trasplanto un pelo canoso, va a seguir siendo canoso delante. Eso es lo que hay. Si la zona donante que tiene es mala, pues le digo, a ver, macho, lo que tú quieras. No tienes pelo infinito, tienes algunas canas. Entonces, es lo que hay. Intentaré colocarte las canas por detrás, es decir, justo los pelos no canosos, a lo mejor los dejo en las entradas y zona frontal para que tapen, pero va a caerte alguna cana, evidentemente, en zona delantera, quizá no tan delantera, pero bueno, que sepas que no puedo seleccionar solo pelos no canosos porque no tienes suficientes. Hacen aquí una pregunta técnica acerca de cuáles son los rangos mínimos y máximos de densidad por centímetro cuadrado. A ver, esto depende mucho. A nivel operativo tienes que saber que la densidad me va a interesar a mí y a todos los cirujanos más alta, lo más alta posible, en la zona más delantera. Y cuanto más atrás nos vayamos, menos densidad. Fundamentalmente porque lo que más se ve es la zona delantera. Entonces, densidades, pues más o menos hablamos por centímetro cuadrado el número de unidades foliculares. Entonces, por ejemplo, esta foto de aquí, os enseño esta, por ejemplo, semana pasada, cirugía de la semana pasada, para que veáis lo que considero densidad alta, ¿vale? Habitualmente aquí, pues mi objetivo básicamente va a estar en torno a 50 unidades foliculares por centímetro cuadrado para arriba. Eso considero que el resultado es óptimo. Aquí uno puede pensar, vale, Óscar, ¿y por qué no metes más pelos? Que sea un muro. Vale, sí, esto se ha intentado, ¿eh? El problema es que cuando metes muchos pelos muy cerca unos de otros, incluso prácticamente menos de un milímetro cada uno de ellos, empiezan a competir entre sí por oxígeno y nutrientes, y algunos se matan entre ellos. Entonces, es un equilibrio entre conseguir una densidad muy alta y jugártela un poco, versus que te pases de densidad y que haya pérdida de supervivencia de los pelos. De hecho, es una de las razones por la cual, por ejemplo, yo no uso adrenalina, ¿vale? No uso adrenalina en quirófano en la zona receptora porque me da miedo que la adrenalina también dificulte un poco la nutrición del pelo. Y es más, una de las razones también por la cual, por ejemplo, en chicos jóvenes que busco densidades muy altas en zona delantera, porque me interesa a mí y a ellos, les digo que nada de fumar, porque evidentemente el tabaco también influye en su supervivencia del pelo, sobre todo cuando junto mucho los pelos.
Es cierto que a lo mejor en zonas más atrás, pues a lo mejor me interesan densidades, digamos, menores, porque se ven menos y porque tengo un número limitado de pelos que tengo que colocar. El ojo humano empieza a ver que ya estás bien a partir de 30 unidades foliculares por centímetro cuadrado. O sea, yo 30 unidades es un mínimo razonable. Por ejemplo, hace un par de semanas tuve que, por otras razones, tampoco quiero dar datos, pero un paciente que tiene una cicatriz aquí muy grande por un tema que no comentaré. Esa cicatriz me interesaba separar un poco más los pelos, porque en la cicatriz evidentemente riega peor y llega menos sangre. Pues ahí la densidad que tuve que poner, aunque no me gustara 100%, sé que tengo que poner menos densidad, por lo menos en un primer trasplante, porque si no los pelos no van a sobrevivir. Y ya veremos si necesita o no un retoque, que probablemente no, porque le veo un resultado, ¿no? Pero me entendéis que de según qué zona, las densidades son distintas y hay varias variables para decidir esto. Y última pregunta ya, que si no el vídeo va a ser muy largo, es ¿cuánto dura el injerto? El injerto en principio, en líneas generales, salvo excepciones, dura para siempre, para toda la vida. Cojo pelo de aquí, que es inmune al proceso de androgenética, lo pongo aquí y ala, ahí te queda. Ese es el problema y la ventaja. Porque como el diseño sea malo, la lías, o como tu alopecia siga progresando y no te la trates y tengas aquí, pues lo que siempre digo, un unicornio, porque tienes el pelo bien, aquí nada, la has liado. Así que bueno chicos, voy a descansar un poquito si os parece y ya sabéis, nos vemos en próximos vídeos con alopecia. ¡Hala! ¡Adiós!